Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos en la fe. Bienvenidos a esta su casa, el Templo Pentecostal Asamblea de Dios, que pastorea nuestro reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Mi nombre es la hermana Adriana Ojeda, para la gloria del Señor. Soy líder en la niñez y el Señor me ha dado la oportunidad de compartir su palabra hoy con ustedes. Así que esperemos que se gocen, que sean ministrados de la misma manera en que el Señor me ha ministrado a mí. Y en la reflexión que tengo para compartir se titula Perdonados para perdonar. Y quiero leer el siguiente versículo, si me lo pueden poner en pantalla, que se encuentra en Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13, lo voy a leer primero en la Reina Valera y después en la Nueva Biblia, lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en la otra traducción, en la Nueva Biblia, lenguaje actual, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Oremos, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poderla estudiar, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a atesorarla. Tu palabra que levanta, que restaura, que edifica, Señor, que convence de pecado y que nos disciplina con el propósito, Señor, también de alcanzar la vida eterna, porque tú lo que tienes con nosotros, por nosotros, son planes de bien. Darnos la salvación para que un día estemos contigo, Señor, en las mansiones celestiales, adorándote cara a cara. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, y que llegue, Señor, a cada corazón que tú quieras que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y esta noche quiero hablarles acerca del perdón y la importancia de perdonar. ¿Y qué es el perdón? Una palabra pequeña, pero que acarrea mucho peso. En hebreo tiene varios términos y no voy a entrar en ellos, pero le voy a mencionar dos definiciones, y es cubrir y quitar culpa. No hay nada más horrible que el sentimiento de la culpa. Es un peso, una carga que te roba la paz, te roba el gozo y las energías. Los que hemos experimentado el perdón de Dios conocemos el sentimiento. En un momento dado, supe que le había fallado al Señor, ya dentro de la iglesia, y ya que Él me había perdonado, ya que había incluso bajado a las aguas bautismales. Y decía dentro de mí: ¿cómo le digo al Señor? ¿Cómo le digo que me vuelva a perdonar? Fue un sentimiento de tristeza, fue experimentar muerte en vida. Y una culpa tan profunda que me consumía, sentía que no había esperanza para mí. Y que sería la persona que era antes de Cristo, antes de que Él me sacara del pozo cenagoso. Pero el Señor, en su grande misericordia, por medio de su palabra, y unas hermanas en la fe, en la que agradezco tanto, hermanas llenas del Espíritu Santo, me sostuvieron en ese proceso. Al igual que la palabra del Señor, me refugié en la palabra y en las promesas del Señor. Así que el Señor, en una escuela bíblica dominical, porque el Señor habla en todo tiempo, en todo momento, en una escuela bíblica dominical de los niños, el cual yo estaba
dirigiendo, el Señor me dijo las siguientes palabras: no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Hermanos, y en ese momento yo sentí cómo ese peso de culpa salió de mi cuerpo, me despojé, me sentí libre. Y en ese día, en el culto, también pasó al frente por un llamado que hiciera el pastor, y pasó esta sierva del Señor y me puso su mano en el hombro y me dijo: hasta aquí, dice el Señor. Así que experimentar ese perdón de Cristo, esa gracia inmerecida, porque Él fue el que cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, miren, me devolvió el gozo, me devolvió las energías, las fuerzas para seguir en el caminar de Cristo. Y eso me hace vivir una vida consagrada al Señor, agradeciéndole cada día, cada segundo de mi vida lo que Él hizo por mí, lo que Él ha hecho por mi familia. Vivir una vida consagrada a Él. Les invito a buscar en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 18, del 23 al 34. Y vamos a estar estudiando la parábola de los deudores. Sé que la vamos a estar proyectando en la Reina Valera. Yo la voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Como dije al inicio, trabajo con la niñez y utilizo esta versión porque es más fácil de entender. Y como todos somos como niños, pues quise traerla en esta versión. Así que si me la pueden proyectar en pantalla para beneficio de los hermanos que no tienen su Biblia, los que tienen Biblia, yo les pido de favor que abran sus Biblias, que marquen. Y si la abrió, un corazoncito o un amén para saber que están conmigo. La palabra del Señor dice así en Mateo 18, versículo del 23 al 34. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué porción más poderosa! Donde vemos la misericordia de Dios, pero vemos a un siervo que no la tiene así. Esta porción bíblica observamos a Jesús enseñando a sus discípulos. Le estaba dando una escuelita bíblica. Y me encanta el estilo que usa el maestro, porque él no utiliza palabras rebuscadas, él no busca palabras, como decimos, de domingo, sino él habla en parábola. ¿Y qué son las parábolas? Pues pueden definirse como una comparación. Es un relato corto en forma de historia sencilla, real
o inventada, pero no es fantasiosa. Jesús presentaba una comparación con una enseñanza espiritual y los oyentes se identificaban, pues Jesús utilizaba elementos de la vida cotidiana a los cuales ellos estaban familiarizados, así que ellos entendían muy bien la historia. Además, captaba la atención, pues todos aman una buena historia. En este capítulo 18 comienza con una pregunta de los discípulos al maestro. Le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Así que este capítulo, esta enseñanza se divide en dos principios que ambos guardan relación, y es la humildad y el perdón. Dos características de nuestro Señor. Humilde de corazón y misericordioso. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Y esta parábola que acabamos de leer, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? 7 veces. Y esa pregunta me parece interesante y hasta ciertamente jocosa, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Yo lo he escuchado mucho por ahí, que uno ha dicho, Señor, fulano, fulana me ha ofendido tanto, ¿cuántas veces lo debo perdonar? Señor, tú dices que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero es que a veces hay prójimos que me lo complican y uno se queda como que esto es tan difícil, pero no nos ponemos en el lugar. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Miren, hermanos, todos los días le fallamos. Así que Pedro no lo deja ahí. Pedro viene y le hace una pregunta como en forma de contestación, queriendo impresionar al maestro. Y dice, haciéndose el más generoso, dice, 7 veces. Y yo dije, ¿pero por qué Pedro le pregunta 7 veces? Y es que en la época antigua, los rabinos, los maestros de la ley, enseñaban que había una cantidad específica de oportunidades, ¿verdad?, para perdonar X o Y pecado. Por un pecado, pues tienes 3 oportunidades. Y entonces, porque ellos entendían que el verdadero arrepentimiento debía incluir apartarse del pecado. Así que Pedro dice, bueno, si los rabinos dicen 3 y nosotros ahora estamos con Jesús, pues mira, yo lo perdono 7 veces. Así que él quiso hacerse, ¿verdad?, el misericordioso. Pero, como a Jesús nada lo impresiona y le hace esta contestación tan hermosa, le dice 70 veces 7. Y yo me imagino la cara de Pedro como quedó en los celulares, sale cuando uno está escribiendo en los chats, tienen también los emojis, ¿verdad? Las famosas caritas que hacen gestos. Así que yo me imagino que la cara de Pedro en ese momento quedó como el emoji que da con el zipper. ¿Por qué? Porque él entendió el significado de lo que el Señor le estaba diciendo. Es como un refrán para nosotros. Y en ese tiempo significaba 7 veces, 70 veces 7, no lo cogió literal como 490, sino sin límites. O sea, no hay límites. Nunca dejes de perdonar. Nunca guardes rencor. Así que bendita misericordia de Dios. ¿Se imaginan si nos limitaran a nosotros a 3 veces el perdón? Ya estuviésemos, hermanos, perdidos. Así que gloria a Dios por la gracia y el favor del Señor. Así que luego comienza Jesús su relato con una comparación. Y dice, por lo tanto, el reino se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata y no podía pagar, así que su amo ordenó que vendiera todo. Y todo incluía a la familia, que lo vendieran a él, junto a su esposa, a sus hijos y todo lo que poseía. Imagínese, hermano, y pagar la deuda. Y el hombre cayó de rodillas, una crisis, y le suplicó, por favor, tenme paciencia y yo te pagaré todo. Miren, hermano, para que usted tenga una idea de la deuda que ascendía este siervo en aquellos tiempos, mire, y para nosotros actualmente serían millones de dólares, millones, o sea, que un trabajador asalariado
con el salario ahora mínimo, 8.50, 8.25, que apenas llega empujando a los 25.000 anuales, eso es una deuda impagable, es una deuda imposible. Podía vender todas sus propiedades y no iba a alcanzar la suma que le debía al rey. Y esto claramente es una comparación que Jesús hizo, nuestro amado Salvador, por nosotros. Mire, para regalarnos el perdón. Él no merecía ese sacrificio que hizo en la cruz, pero Él llevó nuestras cargas. Eso fue una gracia sublime, que el Señor se entregara por nosotros. Así que a través del sacrificio de la cruz no tenemos con qué pagarle, una gracia inmerecida. Y ese es el primer punto que le quiero traer en esta noche, gracia inmerecida. ¿Cuánto el Señor te ha perdonado? Y tómese un segundo para pensar, para reflexionar de dónde el Señor te sacó. ¿Qué peso el Señor quitó de tu vida, de tu corazón? Deuteronomio 5:15 dice, recuerda que tú mismo fuiste esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te sacó de ese país con gran demostración de poder. Y es que cuando estamos en delitos y pecados y el Señor nos liberta de ese Egipto, de esa esclavitud para ser libres en Él. En Efesios 2:1-6 nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y a la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, esos peros del Señor, qué hermoso, hermano, miren. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y eso, hermano, yo no sé ustedes, pero eso nos llama a alabar al Señor en todo tiempo, a dar un acto de gratitud, dar alabanza, decirle al Señor gracias todas las mañanas, gracias Señor, porque pertenezco a la familia de los redimidos. Gracias Señor por tu salvación. Gracias porque yo no merezco tanto amor y aún así tú te deleitas en bendecirme. Esta mañana, discúlpame porque estoy refiriéndome a la predicación del domingo, cantaban una alabanza que decía, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y es que, hermano, no importa lo que nosotros hagamos, nada puede separarnos del amor que tiene Cristo por nosotros. Nada. Él es fiel. Así que tenemos que decir como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, hermano, ninguno de sus beneficios. Esto es impagable, un favor inmerecido que nos llama a vivir una vida en sometimiento a Él, agradecidos, consagrados, separados para Él y con Él y para Él, de manera que yo puedo dar a otros lo que por gracia se me ha dado. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Y es que el perdón de Dios, su misericordia, su favor, está disponible para todos. No es que unos lo merezcan y otros no. Porque la palabra del Señor nos dice en Romanos 3:22-23 que todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Dios no tiene favoritos, hermano. Esto no es, como dicen, para judíos y para gentiles. Esto es para todos. La gracia está disponible para ti hoy. Pero Dios, por su gran amor,
gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó nuestras deudas. Así que si usted que me escucha, sea en vivo o en una retransmisión, mire hermano, si usted tiene una culpa, un peso que no lo deja vivir, vaya de rodillas en arrepentimiento. Usted no tiene que ir gritando a los cuatro vientos el pecado que usted hizo. Eso es entre usted y el Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar. El Señor no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Y si usted nunca le ha entregado la vida al Señor porque dice, ay, yo voy allá y yo voy a ir a la iglesia o voy a llamar aquí en esta transmisión para pedir la oración, y si me dicen cuál fue mi pecado, y si yo tengo que decir lo que hice, ay no, y entonces usted sigue con esa carga. Usted sigue con esa carga. Mire, sea libre en el Señor. Usted no tiene que decirle nada a ningún hombre. Esto es al Señor. Y Dios es un Dios presente. Él no habita en cuatro paredes. Él habita en corazones. Así que donde usted está, tenga la certeza que ahí está el Señor. Háblele, confiese. Mire, cuando yo me sentía con ese peso tan grande, la palabra vino a mí. Si no me equivoco, era el Salmo 32 que dice, mientras callé, mientras enmudecí, mis huesos se debilitaban. Miren, hermano, pero cuando uno confiesa ese pecado al Señor, el Señor, mire, te acoge en sus brazos, te liberta. Dice la palabra del Señor que coge ese pecado y lo tira al fondo del mar y no lo vuelve a sacar. Así que disfrute de la gracia del Señor. Si no le ha entregado su vida hoy, entréguele su vida hoy. Escríbanos, llámenos a los números que están en pantalla, que alguien va a contestar esa llamada, alguien lleno del Espíritu Santo y va a orar por usted. Venga y únase a la familia del Señor. Y Jesús continúa su relato y observen lo que ocurre en esta segunda escena. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar otro compañero siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Imagínense, se le olvidó lo que había experimentado. Y el compañero cae de rodillas. Miren, la misma escena del principio. Ante él, lo mismo que le había hecho, y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Así que hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara su deuda. No olvides lo que recibiste, es el segundo punto, y de quién lo recibiste. Qué rápido se nos olvidan las bendiciones del Señor. Pero cuando usted ha experimentado el perdón real, hermano, créame que usted no se va a olvidar de eso. Efesios 4:32 nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este siervo había experimentado el perdón del rey, pero ahora tenía un examencito, tenía un quiz. Y era aplicar la misma misericordia que había recibido. Y hermano, de más está decirle que se colgó. La cantidad adeudada de su consiervo era mínima. Era, miren, el salario de 3 meses de un trabajador común. Por lo que la promesa de este consiervo era más real que lo que él le había hecho al rey. Era más factible de pagar. A veces nosotros nos enojamos con nuestros hermanos y estamos hablando con hermanos en la fe por algo sin importancia. Se nos olvida el sacrificio. Se nos olvida el sacrificio de Jesús. Se nos olvida para qué fuimos llamados. Observen el principio del versículo 28. Esto, cuando yo le daba para adelante y para atrás leyendo, de momento el Señor me llevó a este principio del versículo 28 y me impactó. Miren lo que dice. Cuando el hombre salió de la presencia del rey. Hermanos, hay un llamado de parte del Señor y es a buscar su presencia en todo tiempo, a tener intimidad. El domingo pasado el pastor predicaba sobre las vírgenes prudentes y las insensatas. Y era un llamado a tener nuestra lámpara llena de aceite, llena del Espíritu Santo. Y cómo nos llenamos de aceite en una búsqueda real, en oración,
en alabanza, en ruego, en estudio de la palabra, es tener un tiempo diario con el Señor, un tiempo de calidad, un tiempo devocional, donde usted pueda hablar de tú a tú con el Señor y derramar lágrimas, derramar perfume, ser ministrado, ser consolado, ser edificado, ser restaurado y ser formado. Y eso es lo que el Señor está buscando. Eso es lo que Él quiere que tengamos con Él día a día. Dice la palabra del Señor en Juan 5, 1:15. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nada, hermano. Y esto incluye el perdonar. Y es que el perdonar no es tarea fácil, y más cuando la ofensa ha sido grande o simplemente usted ni tan siquiera sabe por qué está enojado con su hermano. Quien lo sabe es el enemigo de las almas. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que un pueblo dividido no puede prevalecer. Y eso es lo que está buscando. Se mete sigilosamente a la iglesia a crear ese tipo de división. Pero cuando nosotros miramos el sacrificio en la cruz, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, arriba, en lo del cielo, todo lo demás se reduce a nada, se disipa. Otra cosa de las que atrajo mi atención en esta parábola es que el siervo fue a buscar un compañero, también siervo, para cobrarle su deuda. No estamos buscando que él fue a buscar a una persona secular, a otra persona, no, él vino a buscar a uno que trabajaba el mismo oficio. Y esto nos confronta. ¿Cómo está mi relación con mi hermano en la fe? Es un llamado a examinarnos si hubo alguna ofensa entre nosotros. Dios nos manda a perdonarnos porque no podemos servirle a Él si no siento amor por mi hermano. Es un examinarse. Mire, la palabra del Señor que levanta y restaura, que edifica, que nos llena de gozo, que nos transforma, también nos disciplina, porque es importante. La venida del Señor está cerca. Y no, este es tiempo de no estar distraído. Esto es tiempo de analizarnos y ver cómo está mi corazón delante del Señor. Así que el Señor nos manda a perdonarnos. Y dice la palabra del Señor en Mateo 5:23, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Qué lindo es el Señor. Mire, Él quiere que vivamos en paz y en armonía con nuestros hermanos en la fe. De hecho, la palabra dice, no soy como pastor que tiene ese don, ese talento de decirle en dónde se encuentra, pero Dios la trae, el Espíritu Santo la trae a mi memoria, a mi mente. Qué bueno es habitar. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y el Señor quiere que nosotros nos gocemos, nos deleitemos. Mire, cuando uno entra por la puerta del templo y uno ve a sus hermanos, yo me siento en una reunión familiar. Yo quiero abrazarlos a todos y estamos, ¿verdad?, en una pandemia y no se puede, pero no dejamos de cada uno hacernos así. Y cuando nos dicen, miren a su hermano, yo quiero mirarlos a todos, yo miro arriba, yo miro al lado, a la derecha, a la izquierda, porque yo quiero abrazarlos a todos, y eso es lo que nos manda el Señor, abrazar a nuestros hermanos. De hecho, si he cometido alguna falta con alguno de mis hermanos, si hay alguna situación, ¿verdad?, en cual lo hayas incomodado, le pido perdón, porque somos humanos, somos seres especiales, seres diferentes. Dios nos ha puesto, nos ha dotado a cada uno de nosotros diferentes dones y talentos para su gloria y su honra. Y a veces nos podemos envolver, a veces, ¿verdad?, haciendo tantas cosas y dejamos de mirarnos unos a otros, o dejamos de hablarnos. Pero en mi corazón lo que hay es amor para todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo he experimentado el verdadero amor de Cristo. Y yo quiero ser igual que mi Padre. Así que si hay algo, saben que los amo, los abrazo y los quiero mucho, mucho, mucho a todos. Y me perdonan muchas veces, muchas veces, muchas veces. Acuérdense que son 70 veces 7. Así que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, que haya unidad en el cuerpo. Podemos venir todos los días a la iglesia, dirigir ministerio, predicar, hablar en lengua, pero si hay rencor y enojo o falta de perdón, hermano,
tengo que decirle que estamos en pecado y fuera de su voluntad. Si alguien dice, mire, esta palabra es bien fuerte, hermano. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, me parece que está en Primera de Juan 4:20. No lo anoté, hermano, pero esta es la palabra del Señor. Y dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a Dios, a quien podemos ver, ¿cómo? Si no amamos a quienes podemos ver, disculpen, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato, es una orden. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y Jesús finaliza el relato con las consecuencias de la falta del perdón de este siervo. Y dice, continúa la parábola, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste, y no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar a sus hermanos. Y como último y tercer punto, cuidado de no perder lo que con tanto amor se te entregó. Valora la gracia. El Señor nos exhorta a través de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y la única manera de mantenernos firmes y sin fluctuar es viviendo una vida en intimidad con Él. Un corazón agradecido que ha experimentado la libertad de que le haya quitado un peso de encima demuestra en sus acciones, en su testimonio, esa gratitud a otro. Tenemos que cuidarnos mucho y tener la actitud de Cristo. No que nos vean por las calles, no que nos vean por ahí y nos digan, ¿y eso que es cristiano, un hermano en la fe? No, no, no. Es testimonio vivo, porque muchas personas, quizás la única Biblia que leen es el testimonio que le estamos dando nosotros, de que verdaderamente amamos al Señor. Tengan la actitud de Cristo. En Filipenses dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Es tiempo de arreglar las cuentas pendientes, cancelar las deudas, romper las facturas. Lo pasado quedó atrás. Y quiero terminar con esta porción bíblica de la bienaventuranza en Mateo 5:7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, mis amados hermanos, es importante buscar esa unidad en el cuerpo de Cristo. El enemigo sabe que cuando el cuerpo del Señor está unido, cosas grandes pasan. Y ustedes lo ven. En Pentecostés estaban unánimes juntos en oración y descendió el Espíritu Santo también cuando habían encarcelado a Pedro. Estaban orando un grupo y ¿qué? Vino un ángel y libertó a Pedro. Y es que cuando hay un pueblo orando, cuando hay un pueblo clamando, hermano, uno ve la gloria de Dios, un cuerpo unido. En este momento quiero aprovechar y orar por todas las vidas que aún no han aceptado al Señor, para que se unan, para que experimenten el gozo del Señor, el gozo de la salvación, porque Cristo viene pronto y queremos que usted se vaya con nosotros, que se vaya con nosotros y se goce allá en las mansiones celestiales. También queremos orar por los apartados, por los quebrantados de salud y por cada petición de nuestro hermano, que noche tras noche
nos sintonizan. Así que les pido que allá desde sus casitas estemos en comunión, orando los unos por los otros. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, tu inmenso amor incomparable, Señor. Te damos gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias por la palabra que nos confronta y que nos ayuda cada día a crecer más en ti, que nos forma, mi Señor, para llegar, Señor, algún día a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y en esta hora queremos, Señor, orar primeramente por aquellas vidas, Señor, que no te han entregado su vida, aquellos que todavía no han abierto su corazón a ti, Señor. Te pedimos, Padre, de manera especial, que tú llegues a ellos, que tengas un encuentro así como lo tuviste con Pablo, así como lo tuviste con nosotros, Señor. Porque tú dejas, Señor, las 99 y vas por una, por amor, Señor, por amor. También te pedimos por aquellos que están apartados, Señor, aquellos que están cargando, Señor, por una ofensa que le hicieron, Señor, que se sienten lastimados, que se sienten abatidos o que simplemente pecaron, Señor, y no encuentran cómo volver, Señor, otra vez. Alcánzalos, Señor, abrázalos, Señor. Recíbelos como el Hijo pródigo, mi Cristo de la gloria. Señor, allí donde ellos están, Señor, háblale, Señor, en el susurro de la noche, Padre. Dile, hazle experimentar, Señor, ese amor que tú sientes por ellos, que ellos puedan verse como tú los ves, mi buen Maestro, y que puedan regresar a casa. Padre, hay mucho pueblo tuyo quebrantado de salud, Señor. Unos con COVID, Señor, unos con cáncer, Señor, unos con situaciones, Señor, del corazón, diabetes. Muchas son las enfermedades. Oh Padre de la gloria, pero tú fuiste a la cruz del Calvario a derramar tu sangre preciosa por cada una de las enfermedades, Señor. Oh, mi Señor, derrama virtud sanadora sobre cada vida. Oh, mi Señor, que esté en el hospital, esté en la casa, mi Señor. Tu poder sanador los alcance, mi Señor, y que ellos puedan testificar que tú lo hiciste, mi buen Maestro, para que otros, Señor, sean edificados y alcanzados. También te pido por aquellos que están atados, mi Señor. Aquellos que su mente, Padre, los traiciona. Que tienen dardos del enemigo, Señor, día a día, punzándoles en su mente, mi Señor. Oh Padre de la gloria, detén todo dardo, mi Señor. Limpia, purifica sus mentes, Señor. Ponle la mente de Cristo, Señor, que ellos sientan, Señor, cómo tú los amas, Padre de la gloria. Que no se pierda una vida más, Cristo de la gloria, por los ataques del enemigo, Señor. Oh, mi buen Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que se conectan fieles, Señor. Por aquellos que comparten el Evangelio, Señor, en cada lugar que van, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos en la unidad, Señor. Porque así tú quieres que seamos uno, así como tú eres uno con el Padre, mi Señor. Ayúdanos a mantener nuestras lámparas encendidas, a anhelar, Señor, estar delante de ti, Señor, buscar tu presencia, a llenarnos cada día más de ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos de cabina que dan la buena batalla, Señor, para alcanzar, Señor, las vidas. A ti te damos toda gloria, toda honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y gracias, hermanos, por su sintonía. Les amamos de todo corazón. Esta es su iglesia y la iglesia está en victoria.